Ustedes ingresan por ese enlace, van a un muro y van a hacer clic en el signo más. Y lo que yo quiero que ustedes pongan en ese muro, las causales de extinción del contrato de trabajo que hemos visto en la clase del miércoles. Ahí va el enlace al muro. Ya ustedes pueden ingresar al muro. Yo el muro lo voy a compartir también en el Meet para que veamos qué es lo que más o menos a cada uno le ha quedado como título, ¿no? Si quieren poner algo más que el título y decirnos, bueno, para esta causal se necesita tal cosa, el requisito cuál, bienvenido sea. Lo más importante es que no tienen dudas. Sí. Tal cual. Lo más importante que es anónimo. Entonces, no tengan problema al respecto. No sé por qué no se quiere compartir, voy a volver a insistir. ¿Ahí se lo ve, Guille? Sí, ahí se está presentando. Bien. Bueno, entonces, unos minutitos para que hagan el clic en el símbolo más y empiecen a hacer sus aportes respecto de las causales de extinción del contrato de trabajo, para que podamos después, el contador Alani, desarrollar la parte práctica de esta unidad. A ver si se animan. Sí, se tienen que animar. Sí, estamos preguntando solamente las causales. Ahí está, cumplimiento del plazo, fin de la eventualidad. Muy bien. Buenísimo. Estamos hablando de dos modalidades de contratación distintas. Exactamente, por renuncia, perfecto. Bien. A ver, sí, muy bien. Acierto, dice prueba, pero es porque el contador Alani que conte que él puso prueba, pero estábamos probando la herramienta. Era prueba de la herramienta. Sí, no estamos hablando del contrato de trabajo que acabo de mirarlo y digo, ¿pero qué es eso? Bien, despido indirecto. Muy bien, despido indirecto, perfecto. Abandono, perfecto. La causa puede ser por parte del trabajador o por parte del empleador o ajena a la voluntad de las partes, por ejemplo, por despido sin justa causa. Y ahí sí tiene claramente ahí la clasificación es por voluntad del empleador. Del empleador. Muerte por muerte del empleador o del trabajador, por muerte del trabajador, muy bien, el despido discriminatorio, perfecto. Despido indirecto, renuncia. Bien, muy bien. Fíjense que siendo pocos artículos el del título en particular de extinción, el contenido es bastante amplio. Sí, hay por voluntad, qué ágil estoy, qué dinámico, qué ya se me perdió. Bien. Por incapacidad del trabajador, muy bien. Por incapacidad absoluta del trabajador, perfecto. También pueden poner por incapacidad relativa cuando el empleador no tiene la tarea liviana, por quiebra del empleador, bien. Por voluntad de la parte en forma tácita, sí, era el acuerdo tácito ese que estábamos discutiendo de cómo se llegaba al mismo. El de jubilación sería el cese ideal, digamos, el que tiene... Claro, tal cual. El escenario ideal para cualquier trabajador en un contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Exactamente. Fuerza mayor, bien. Muy bien, fuerza mayor, y ahí tienen que acordarse que antes de la aplicación de las suspensiones o las extinciones se tiene que aplicar el procedimiento preventivo de crisis de empresa del artículo 98 de la Ley Nacional de Empleo. Bien. Abandono, renuncia, bien, sí. Inhabilitación. Inhabilitación del trabajador, muy bien. Despido discriminatorio regulado por la Ley 23.592.
Y de la trabajadora mujer, ¿qué se acuerdan? Profe, está muy largo para escribir, era cuando se tomaba la licencia por maternidad. Pero no importa, vos ponés la compensación, la rescisión del contrato y cobro de la compensación del 25%, entonces nosotros ya sabíamos de qué hablaba. Ah, bien. Ya iba a secretario para explicar que claro, se toma la licencia, extiende el plazo sin goce de haberes, de ahí dice... O podría poner, claro, por vencimiento ante el vencimiento, por la compensación del 25%, pero tenemos, eso es una situación, pero después tenemos otra situación cuando la ley dice que la va a proteger 7 meses antes, 7 meses después del parto, y ahí hay una indemnización agravada cuando se la despide sin justa causa. Igual que cuando hay matrimonio, igual que en las mismas condiciones que el matrimonio, salvo que en el matrimonio son 3 meses y 6 meses. Si a alguien se le anima al matrimonio en estos tiempos, está protegido. No le tiene miedo a nada después del matrimonio. Algo así. Más o menos. De cómo que no está el profe José diciendo que estaba empalagado de la música. Ya justamente llega. Yo le dije que no entré hasta que no terminemos de escuchar esa música muy melosa para su gusto. Así que sí. Zafó de escuchar esa música preciosa que a nosotras nos gusta a las mujeres. Bien. Creo que la del, no sé si se acuerdan, habíamos hablado también de la extinción del contrato de trabajo del representante dirigente sindical protegido por la ley de asociaciones sindicales, que tiene una tutela especial y que lo vamos a ver en derecho colectivo, pero bueno, tiene la protección durante los 4 años de su mandato y 1 año más después de vencido el mandato, que no se lo puede despedir, y si se lo despide, deben pagarse todos los salarios hasta los 4 años de mandato que le corresponde, más el año ese de plazo de tutela. Bien. Bueno, Guille, creo que están todas, o sea, así, sí, abuelo de pájaro. Perfecto. Podemos comenzar nomás. Y buena cantidad, excelente. Sí, bueno. Sí, dejo de compartir. Bueno, es una buena herramienta para hacer un repaso, eso es lo que veo, Guille. Sí, está mejor ahí que en el chat. Sí, totalmente. Me gusta así como la presentación, sobre todo. Genial. Bien. Bueno. Yo dejo de compartir para que vos puedas empezar tu clase y hago la asistencia, así que les ruego, por favor, que todos vayan volcando sus datos para la asistencia de hoy. Bueno, ahí voy buscando. ¿Han cumplido con leer? Me imagino que sí. Algo han leído porque se notó en la respuesta. Sí, totalmente. Si no hubiese sido más difícil. Más complicada la... Tal cual. No hubiera sido tan fluida la participación de los chicos y las chicas. Bueno, ahí vamos. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que ustedes tendrían que haber leído para no entrar directamente con los números en crudo, sino sería una locura. A ver. Bueno, ¿me confirman si se está viendo, por favor, si se escucha bien? Sí, profe. Genial. Muchas gracias. Sí, profe, se ve bien. Sí. Bueno, sí, todo esto que va a ser subido al aula, así que lo ideal sería de que si algo les suena medio raro, algo que no se comprenda, lo vamos charlando. Les había pedido el miércoles que leyeran, en la medida de vuestras posibilidades, preaviso y artículo 245.
vamos a hacer como introducción un poco de la parte teórica, porque si no después no vamos a saber dónde estamos parados, pero cualquier duda que vaya surgiendo, preguntan y lo conversamos. Dijimos, o dijo Cecilia en la clase pasada, que la extinción puede ser un acto unilateral o bilateral, que lo que acabamos de ver, expreso o tácito, ya saben cuál es cuál. Está mayormente en el título 12 de la ley de contrato, aunque hay varias otras situaciones dispersas en la ley y algunos casos en estatutos especiales. El distracto tiene carácter instantáneo y produce efectos desde el momento en que se perfecciona. ¿Y cuándo se perfecciona? Cuando la voluntad de extinguirse llega a la esfera de conocimiento, entre comillas, jurídico de la otra parte. El que se vaya a dedicar a esto porque ya le va a encontrar el gusto, o el que quiera profundizar, todo lo que es el tema de notificaciones es muy interesante, y hay situaciones incluso en que, habiendo enviado la carta documento y con algún tema de devolución del documento, igual se entiende jurídicamente que entró en esfera de conocimiento del trabajador. Así que eso es bien interesante. Tenemos que, más allá de lo que son las indemnizaciones propiamente dichas, también hay otros deberes y obligaciones al momento del cese. Y acá agarro lo que dijo José y que me pareció fantástico. El principio de buena fe corre en todo momento, al inicio, ejecución y cese del contrato. Entre las obligaciones que tiene el empleador al momento del cese, primero, otorgar el preaviso de ley, o si un estatuto particular establece otro plazo ese, y en caso de que lo omita o sea deficiente, que lo vamos a ver ahora, lo tiene que indemnizar. Tiene que pagar las remuneraciones pendientes. Tiene que hacer entrega de certificados de trabajo y de aportes y contribuciones, que no son lo mismo ni salen materialmente de los mismos lugares. Si bien los tomamos desde la página de AFIP, a lo que es el certificado de trabajo, entre comillas, y el de aportes y contribuciones desde la página de ANSES. En los casos en que el trabajador estuvo expuesto a agentes de riesgo, de acuerdo a la actividad que desarrollaba, hay una obligación de practicar el examen médico de egreso, ¿sí? Y por ahí suelen quedar cosas personales del trabajador o documentación que el empleador está obligado a entregar. Casos puntuales donde hay lockers, donde uno guarda las cositas, bueno, todo eso es de propiedad del trabajador, tiene que ser devuelto. A su vez, el trabajador tiene la obligación de otorgar recibos por el dinero que va a percibir y por todos los objetos personales que le están devolviendo. También hay una obligación de preavisar, lo vamos a ver, o pagarlo, si lo omite. Debe devolver documentación a la empresa y herramientas de trabajo. Y acá estamos hablando de muchas cosas. Un teléfono celular puede ser una herramienta de trabajo si fue entregado por la empresa y hay que devolverlo. Una computadora para hacer trabajo remoto, hay que devolverlo. ¿Estamos? Y siempre se mantiene la obligación de guardar reserva de los conocimientos que él tiene de su ex empleador. Esto como obligaciones genéricas. La tarea inicial con la que arrancamos en la clase era que ustedes les vuelva a la cabeza las causales de extinción, cada una con una forma de clasificarse. Pero esta en particular es la que a mí por ahí me ayuda al momento de hacer las liquidaciones, clasificarla de acuerdo al efecto indemnizatorio. Entonces yo tengo 4 formas de clasificarla. Aquellas extinciones que no generan derecho a indemnización, las que generan una indemnización reducida, las que generan la indemnización que le pongo por nombre completa, la del 245, y las que generan indemnizaciones agravadas. Ejemplo, no genera indemnización, la renuncia del trabajador. ¿Qué otro caso de lo que ustedes han puesto en pantalla no generan indemnizaciones? Guille, y muy bueno lo que vos estás presentando, eso puede ser una pregunta del parcial. Clasifique la forma de extinción del contrato de trabajo según genere o no indemnización. O sea que no esta así yo no me acuerdo si la he visto en algún libro o no, pero cuando la armé me resulta muy impráctico al momento de liquidar.
Claro, obvio, porque a los efectos de liquidar esto te está dando las pautas de cuál es la que vos vas a liquidar y cuál no. Claro, te orienta por lo menos en la forma y cómo lo vas a presentar. Y en los rubros, claro. Sí. Así que se las comparto y úsenla. Les pregunté, aparte de una renuncia, ¿qué otra causal no genera indemnización? De las que ustedes pusieron. Jubilación, perfecto. Esa es la ideal. ¿Qué ibas a decir, Sol? Cuando el trabajador tenía causas penales que justificaran su despido, digamos. Esa es más complicadita, porque vas a tener que cerrar primero la etapa penal para ver cuál es la incidencia en la laboral. ¿Sí? Cuidado, a ver, estas cosas son frágiles, las tocamos demasiado y las rompemos. Ahí llegó el profe José. ¿Cómo anda, profe? Perdón la demora. No, por favor, estaban todos contentos porque no llegaste a escuchar la música. Ah, bueno, ¿no me dio sobredosis? No criticó la música, está tranquilo, José. Después te cuento qué estábamos escuchando. No, dejá, no hay problema. Está todo bien. Por favor. Te compartimos el link. Para esta noche. Bueno. Sol, tené cuidado de no mezclar la cuestión penal con la laboral. Te vas a meter en un problema grande. Yo cuando di la clase de suspensión y vimos la suspensión preventiva, les dije que cuando hablemos de una causal de despido, me adelanté un poquito, que tenga una incidencia penal, por ejemplo, que el trabajador robó algo o hurtó algo, nunca pongan ese nombre porque se están encasillando a probar eso. Y la justicia penal es totalmente distinta a la justicia laboral. Entonces es meterse en un problema grande, digamos. No hay que mezclar la cuestión penal con la cuestión laboral. Todavía el derecho laboral es más sencillo que el derecho penal en materia probatoria. Así que no hay que mezclarla. La otra causal es mutuo consentimiento, contador. Totalmente. Esa se usa mucho. Reducida, aparte de muerte del trabajador. Quiebra del empleador. Bien. Profe, despido con justa causa. No genera indemnización. Estamos en el primer renglón. Sí. Muy bien. La indemnización completa el caso de despido directo y tenemos muchas situaciones y las agravadas, que justamente lo estábamos conversando hace un momento, el despido por causa de maternidad. ¿Tá? Entonces esto lo que me dice es, no genera al 50 o al 25, el reducida, la completa es el 245 pleno y la agravada es una causal de acrecentamiento de la indemnización completa o con otra mecánica de cálculo. Esto si uno cuando ya tiene la situación clara lo mira es como que nos orienta y nos ubica. Igual después tenemos que hacer la liquidación. Nos metemos de lleno en el preaviso. El preaviso es una obligación y una garantía bilateral, es para las dos partes. ¿Estamos? ¿En qué consiste? En notificar la extinción con un plazo que establece la ley o los estatutos o las partes si es mayor. ¿Estamos? Ahora, si hay una disolución intempestiva, hay un cese abrupto de la relación laboral, lo que se hace es sustituir ese preaviso por una indemnización. Y esto está previsto en la norma. Plazos. El trabajador debe otorgar preaviso por un plazo de 15 días. La verdad que no me ha pasado en la práctica haber recibido una comunicación de parte del trabajador otorgando el preaviso. Normalmente las renuncias son inmediatas, sino tardías, que ya se fue y después se tomó el tiempo del mundo de ir al correo, cosas que en la práctica suceden, no son las ideales, lógicamente. Los plazos que tiene que otorgar el empleador dentro del periodo de prueba de 15 días, si la antigüedad del trabajador es menor a 5 años, es de 1 mes, y si la antigüedad del trabajador es mayor a 5 años, de 2 meses. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a mandar automáticamente a que la falta o el otorgamiento deficiente del preaviso haya que pagarlo, y lo vamos a pagar en función de estos plazos. ¿Sí? Ahí les
Aclaro, remuneración que le hubiese correspondido durante el plazo. Y esto tiene una cuestión muy diferente del 245. Ese lo vamos a dejar al último. Pero el preaviso está mirando para adelante. Porque el preaviso dice, yo te despido y te otorgo el preaviso. Pongámosle el de los 2 meses. ¿Qué significa? Que ese trabajador va a seguir prestando servicios, va a seguir cobrando remuneración normalmente, va a seguir computando tiempo de servicio y en esos 2 meses puede pasar cualquier cosa. Entonces lo que dice la ley, guarda, si vos lo cortás, no lo otorgas al preaviso. Lo que tenés que ver para indemnizar es para adelante, no para atrás, para los 2 meses que hubiese tenido que él seguir. ¿Sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar en el 245 fundamentalmente las remuneraciones devengadas, las de atrás. Acá nos está obligando a mirar para adelante. ¿Cómo se computa el plazo? Y esto lo vimos a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso. Y acá entramos a jugar con los tiempos del correo y las notificaciones. Yo creo que en las primeras clases José hizo una aclaración muy buena de cuál sería la forma para que esto pueda correr con plazos ciertos. No sé si se la acuerdan. ¿Con escribano? Sí, Sí, con escribano exactamente. público. Perfecto. Dentro del 233, no solamente habla del cómputo, sino que ahí introduce el concepto de integración mes de despido, dentro de ese mismo artículo. La integración mes de despido la vamos a ver más adelante en la filmina 19 para no mezclarlo, pero comienza a correr cuando la extinción es sin el preaviso. Y además que no coincide el cese con el último día calendario del mes. Sí, lo vamos a ver de vuelta, no se preocupen, pero vayan entendiendo el juego. No hay integración del mes de despido durante el periodo de prueba. En el contrato a plazo fijo, lo dijo Cecilia clarísimo en la clase anterior, hay un deber de preavisar, ahí lo tienen, un no menor de 1 mes ni mayor de 2, con el agravante de que la omisión lo convierte en uno de tiempo indeterminado, o sea que los beneficios que queríamos tener por tener un contrato de plazo determinado y cierto, se esfuman por el solo hecho de que el preaviso no esté. Y dice casualmente, mira vos, la pregunta de recuperatorio, de la segunda pregunta fue dirigida a ese punto. Exactamente. Tampoco no todos lo han sabido contestar, ¿no? Con precisión. Totalmente. Cuando lo leí yo justamente entendí que a eso apuntaba. Preaviso, el 236, exhibición de obligaciones como nombre genérico en realidad del artículo. Acá dice como alternativa, si el trabajador renuncia, mandó el telegrama, otorgó el preaviso y le dijo, che, yo dentro de 15 días me voy, ¿vamos? El empleador puede relevarlo de esos 15 días de trabajo, pero tiene que pagarlos. Es decir, yo no te quiero ver más, anda nomás a tu casa, pero te pago esos 15 días. Eso está previsto. Otra obligación a la que está eximido, que no es en sí mismo una obligación, es que durante el preaviso, como sigue corriendo la relación laboral, el trabajador podría celebrar un contrato de trabajo en ese tiempo. Estamos con un nuevo empleador, incluso un empleador de la competencia. Y en este caso no se le va a poder imputar concurrencia desleal o violación de obligaciones laborales. Este es un caso, a ver, medio de laboratorio para nosotros. Yo la verdad que en la práctica el preaviso normalmente se paga, no se otorga. Si me venían prestando atención, les dije, en esos días o meses de preaviso puede pasar cualquier cosa. Y el puede pasar cualquier cosa es cualquier cosa. Puede entrar por un 208, enfermedad y accidente inculpable. Puede entrar con licencia por ART y empiezan a correr distintos plazos y una
situación jurídica completamente distinta. El empleador, para evitar esos imprevistos, decide al preaviso pagarlo y no otorgarlo. Pero todo esto está previsto en la ley. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, ¿y qué pasa si en esos 15 días previos el trabajador hace un contrato con la competencia y deja de cumplir con su trabajo? A ver. Pero ahí justamente esa es la situación que queremos evitar, por lo menos lo que estamos del otro lado del escritorio con el empleador. En ese caso, a ver, vos me decís, otorga el preaviso, se va, no vuelve a trabajar directamente. Claro, o sea, qué sé yo. Claro, y no trabajó más y chao. Y él le había dicho que dentro de 15 días iba a renunciar. Igual toma como renuncia y no pasa nada. Yo lo dejaría correr hasta que se complete el tiempo del preaviso, lo liquido como que no estuvo trabajando esos días y creo que lo cortaría ahí. Claro. Creo. No sé, salvo que mis compañeros opinen distinto. No, coincido con Mauricio. Buenísimo. Totalmente. Da la renuncia, chao, no cumplió servicio, listo. Además, el consejo que se le da a todos los empleadores justamente es no otorgarlo el preaviso, porque está una tabla en el aire. O sea, tal cual. Como dice Guillermo, en esos 2 meses o mes puede pasar cualquier cosa. Y si la persona tiene un accidente inculpable, empieza el Instituto de la Enfermedad Inculpable suspende toda ruptura de vínculo laboral. Y además, imagínense, yendo a una cuestión estrictamente personal, ni siquiera laboral en sentido normativo. ¿Con qué motivación va a trabajar un trabajador que sabe que a los 30 días se va? O a los 60 días se va. ¿Va a seguir siendo un trabajador fiel? ¿Va a seguir haciendo las cosas? ¿Va a ir a trabajar? No depende de la causa por la que se va, digamos. Cuando hay como preaviso es sin causa. Claro, no, porque qué sé yo, o sea, uno si está renunciando porque vos decís me voy a vivir a otro país, o sea, otra cosa, va ahí feliz a despedirte de tu compañero. Pero si es por otra causa, por malestar en el trabajo o algo, obvio que va a ser un Por eso, Sol, o sea, vos estás poniéndote siempre el preaviso del trabajador que se da. Yo tengo 14 años abogado y vivo uno solo. Ah, bien. En el que el trabajador preavisa a su empleador diciéndole, che, tal día renuncio. Es más, me da gracia porque el otro día vino a hacerme una consulta y me dice, me dijo que quiere renunciar. Yo le voy a exigir el preaviso. Le digo, vos estás loco. Totalmente. Te renuncie. No, bueno, pero me dejas y no importa, te renunció, ya está, digamos. O sea, el preaviso en el trabajador es algo, digamos, anecdótico. Y en el empleador, realmente cuando algún empleador consulta qué hacer, la respuesta es no preavises, despedilo. Paga el salario y listo, digamos. O sea, ponelo como un costo más y listo, porque no tiene ningún beneficio, ni para el empleador ni para el trabajador. Porque el trabajador que te incumple, ¿vos qué lo vas a sancionar si ya lo despediste? O sea, estás esperando que pase el tiempo a que se vaya, digamos. Y el trabajador, ¿cómo va? Es más, cuando alguna vez sí me llegó algún preaviso por otro tema, algún trabajador, qué sé yo, le dije, meté parte médico todo el mes, ¿qué te van a controlar? O sea, todos los instrumentos que tiene la ley de contrato de trabajo, justamente, como yo lo dije en la clase pasada, va para las relaciones que no tienen fin, son, digamos, por tiempo indeterminado. Entonces, todos los elementos de la ley de contrato de trabajo están pensados para efectuar controles o para hacer valer derechos en el marco de una relación que tiene principio y en principio no tiene fin, es indeterminado. Ahora, cuando nosotros le pusimos un fin específico y determinado y llegó hasta acá tu contrato de trabajo, y todo se diluye. Entonces, el mejor consejo es no le dé el preaviso, despedirlo y chao. Tal cual. Seguimos. Pero lo tenemos que estudiar porque está en la ley. Exacto, es una herramienta. Y lo tenemos que saber, digamos. El caso teórico sería que sea un empleado cuya función sea muy difícil de reemplazar y que vos no lo consigas al día siguiente. Entonces vos decís que el daño que ese trabajador te está haciendo por no preavisarte valen los 15 días esos.
¿no? Esa sería una situación teórica. Hay que ver quién es tan irreemplazable en 15 días. Creo que nadie, hoy. La licencia diaria está prevista en el 237. Si otorgamos el preaviso, ese trabajador tiene derecho a 2 horas de licencia por día, pagas dentro de la jornada laboral para que salga y se vuelva a insertar en el mercado laboral. Eso es lo que prevé la ley. No solo es una licencia paga, sino que tiene previsto un esquema de distribución y acumulación. Dice, o tomás las 2 primeras horas de la jornada, o tomás las 2 últimas horas de la jornada, o podés acumularlas a esas 2 horas por día en jornadas íntegras. Acá estamos hablando, si yo no interpreto mal, de una jornada diurna de 8 por 48. Ahí. Después la tenemos que ajustar a la jornada real. ¿Sí? Y ahora vamos a la indemnización sustitutiva. Volvemos. No lo otorgué, la voy a pagar. El 232 dispone, y esto se los leo, la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente. O sea, son 2 situaciones. La simple omisión o el modo insuficiente de otorgarlo. Son 2 cosas distintas. Ambas generan el derecho a la indemnización sustitutiva, equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador en los plazos señalados. 15, 30, 60, mirando para adelante. Y cuando hablamos de remuneración, hablamos de remuneración bruta, no de remuneración neta. ¿Estamos? Para calcular, como nosotros lo que tenemos que hacer es una vista hacia adelante, si tiene remuneraciones variables, lo que nos está diciendo es, a esas, como no sabes cómo se hubiesen comportado para adelante, tomando un promedio del último semestre aniversario. Ahí sí me dice, mira qué pasó, pero proyectándolas hacia adelante. Lo mismo con el caso de comisiones, porque también es una forma variable de retribuir. ¿Estamos? Pero lo que me está diciendo es, hace de cuenta que vos le estás por pagar los meses para adelante, calcula el sueldo como si estuviese trabajando, y eso, como remuneración bruta, es la indemnización sustitutiva de preaviso. Y acá está la parte, si se quiere, un poquito... ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo eso? ¿Cuál? La filmina anterior es. Esa, dale. Sí. Lo que estamos buscando es no otorgar el preaviso, sí pagarlo. La pregunta es, ¿cuánto se paga? El cuánto es la remuneración del trabajador vista hacia adelante por el plazo del preaviso. 15 días para adelante, 30 días para adelante, 60 días para adelante. Lo que yo tengo que hacer es intentar liquidar esos meses como liquidaciones normales, y en caso de que, por ejemplo, trabajara horas extras, como yo no sé cuántas hubiese hecho el mes que sigue, lo que calculo es un promedio mirando los 6 meses para atrás. ¿Sí? Es parecido a lo que veíamos con vacaciones cuando veíamos remuneraciones variables. Lo que estamos buscando, y ahí lo tienen, principio de normalidad próxima. Tratar de encontrar la remuneración lo más representativa posible del trabajador al momento del cese. ¿Se entendió, Guillermo? Sí, profe. Buenísimo. El otro dato de color que tiene preaviso, y que yo esto pocas veces lo he visto, como lo que nosotros estamos haciendo es mirar para adelante, en los momentos de alta inflación y con movimientos en las escalas salariales, el preaviso yo tengo que estar mirando la escala del tiempo que viene hacia adelante, con lo cual si yo estoy parado hoy en octubre, hago el corte, pongámosle para hacerlo más, el 30 de octubre, y el preaviso tendría que haber sido 2 meses, yo tengo que calcular la remuneración que hubiese correspondido de noviembre y de diciembre. Si yo tengo escalas salariales distintas, mayores lógicamente, tengo que calcular el preaviso en base a esa escala. No se lo he puesto en el ejercicio y no creo ponerlo en el parcial, pero ¿se entendió?
No, profe. Bien, Con números, bien. quizá Sí, entendamos, ¿no? Digan que no con absoluta confianza. Si estamos acá, a ver, cada vez que leo todo esto de vuelta, me vuelven a salir dudas y distintas. Vamos de vuelta al principio. Yo hago un corte, ¿sí? Hago por ejemplo, un despido y lo preaviso. Le digo, vos vas a dejar de trabajar el 31 de diciembre. Suponiendo que lo hemos calculado bien al plazo, que se cumplieron los tiempos, esos 2 meses el trabajador fue normalmente. Trabajó noviembre, trabajó diciembre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, si yo eso lo corto porque el despido es intempestivo, no le di la oportunidad de trabajar noviembre y diciembre, para el preaviso la ley me dice, a mí no me interesa, vos calculalo como si hubiese estado yendo a trabajar noviembre y diciembre. Pero, en el caso de remuneraciones variables, calculamos un promedio. Y si tuviste un cambio de escala en noviembre o en diciembre, la tenés que aplicar y el preaviso se paga con esa escala. ¿Estamos? Lo que me dice es, si lo trabajó, lo pagas como trabajado, con la escala que corresponda. Si no lo trabajó, lo que haces es aplicar la escala que hubiese correspondido y sobre eso calculas el preaviso. ¿Estamos? Por eso por ahí es bastante compleja la liquidación, porque hay muchas cosas, lo vamos a ver en el ejercicio, cómo juega todo esto. ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Paso siguiente. Esto por una cuestión más doctrinaria y jurisprudencial, se calcula el aguinaldo proporcional sobre el preaviso. ¿Por qué? Porque dice, no vamos a recompensar a ese empleador que encima que despide sin causa, no preavisa y va a pagar la indemnización sustitutiva. Si el trabajador hubiese seguido hasta diciembre, le hubiésemos calculado el aguinaldo por el semestre completo. Bueno, que él lo corte antes no lo puede perjudicar al trabajador, le vamos a calcular el proporcional también sobre preaviso. Esos son conceptos clásicos en las liquidaciones. Y esto para que quede absolutamente claro, el preaviso otorgado y el trabajador cumpliendo regularmente tareas es remunerativo, porque lo que estamos liquidando es su remuneración. Pero si no otorgo el preaviso, pasa a ser un concepto indemnizatorio y por lo tanto no remunerativo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Se dan cuenta que no está tan fácil esto, ¿no? Esto es un resumen, ustedes en el libro lo tienen mucho más desarrollado, pero la idea a los efectos de liquidar, por eso saqué algunas cositas en particular. Sigamos. No se los muestro, no han llegado a leerla y no subí el material. Les hago una pregunta a ver qué opinan. Si le correspondía al trabajador 30 días de preaviso y yo le otorgo 15, ¿en qué supuesto estoy? Que un incumplimiento del plazo, pero sí tiene el preaviso. No me acuerdo cómo era, Es parcial, deficiente. algo así. Es Es deficiente. ¿Cómo pago el preaviso o no lo pago? Pregunta de final. No se la doy a la respuesta y listo. ¿Se entiende la pregunta? Si yo otorgo de modo deficiente el preaviso, ¿estamos? ¿Cómo lo tengo que pagar? puede ser mitad preaviso. A ver. Mitad preaviso y la mitad de la indemnización por el plazo que no cumplí, digamos. Esa es una opción. Guillermo, Los 30 días. los 30 días. ¿Alguien más?
les pongo un caso de jurisprudencia para resolver y zanjar la cuestión. El preaviso insuficiente de la terminación del contrato genera la obligación de abonar la indemnización sustitutiva correspondiente a la misma extensión que si no hubiese sido dada. Completo el preaviso. Lo otorgué deficiente, me comí de pagarle ese tiempo que estuvo y lo voy a tener que pagar completo como indemnización encima. Por eso es peligroso el tema de las notificaciones del preaviso. Y con más razón somos reacios a decirle preavisa. Y otro caso interesante es el que sigue. En el caso que no le otorgaron las 2 horas de licencia, también se consideró que fue deficiente a pagar completo el preaviso. ¿Estamos? Hay un montón de situaciones en la práctica que no la van a encontrar resuelta en el cuerpo de la ley y lo vamos a encontrar en doctrina y mucho más en jurisprudencia con los casos de extinción. ¿Se entendieron las dos situaciones? Profe, esa licencia de las 2 horas diarias, ¿era remunerativa o no? O sea, sí. ¿O no era sin goce de haberes? No, es licencia paga. Ahí déjenme que vuelva un segundito. Ahí está. Se trata de una licencia paga. En realidad, vos le vas a terminar pagando la remuneración completa, pero lo vas a dejar, le vas a sacar los grilletes y lo vas a dejar salir a la calle 2 horas, digamos. Bien, y ahí cuando dice que no, si no le di esas 2 horas, le tengo que pagar el preaviso completo, sería pagarle el salario completo, digamos. Exacto, bruto, bien. Siempre bruto. Bruto. O sea, vendría a ser indemnización sustitutiva. Claro, exactamente. Ah, bien, es que me mezclo cuando dicen el preaviso, entonces digo, capaz que sigue y le sigo pagando, y bueno, eso. Pero ya entendí. Perfecto, buenísimo. Seguimos, vamos con la integración mes de despido. Les había adelantado la Filmina 19, que es donde estamos. Segundo y tercer párrafo del artículo 233. Para los casos de despido directo por voluntad del empleador, sin preaviso, te despido, chau. Y que esa fecha de cese no coincida con el último día calendario del mes. ¿Estamos? La ley prevé una integración con los días faltantes hasta que complete el mes, como un concepto indemnizatorio. Es decir, yo me presenté con el escribano y le dije, a partir de hoy estás despedido, mañana no venís más. Y eso sucedió un día 10. Del 1 al 10 yo voy a pagar el salario normal, trabajado. Entre el 11 y el 30, ¿estamos? Como no coincide el cese con el último día del mes, lo que tenemos que pagar es la integración mes de despido. Me adelanto, se calcula o se paga muy similar a lo que es el preaviso. Integración mes de despido no hay en el caso del periodo de prueba, y no se considera tiempo de servicio computable. Lógico, porque el cese fue, para el caso del ejemplo, el 10. La base son las mismas normas de preaviso y también deberíamos calcular un promedio de remuneraciones variables. Yo esto lo puse en el ejercicio práctico para que veamos cómo funciona. Ya vamos teniendo dos conceptos. El preaviso que omití y debo pagar, más la integración si ese despido no coincide con el último día del mes. Dos situaciones. Y ahora sí entramos en el 245, que es la columna vertebral del sistema indemnizatorio. En realidad, este es un sistema tarifado, porque nos está dando una fórmula de cálculo y la ley tiene previsto de que esto sea abarcativo de todo daño y perjuicio, en principio. ¿Sí? Hay una discusión doctrinaria que es muy interesante de que si el régimen del 245 cumple o no cumple con la prerrogativa del 14 bis. El 14 bis decía protección contra el despido arbitrario y el 245 es reparación, con lo cual protección es un hecho para evitar un hecho, la reparación es para cubrir un daño ya realizado, con lo cual hay una discusión ahí de que si esto cumple estrictamente el mandato constitucional.
por demás interesante para leer, ¿sí? Y capaz que se nos ocurre tomar. ¿Ustedes tienen, Guille, vos tenés algo para leer al respecto? Lo tengo en algún libro, pero libro físico. Ah, bueno. Pero si consigo, lo comparto. Guille, eso de por más interesante solo para nosotros tres, me parece. No, para los Somos pocos los que disfrutamos y amamos esto y cada vez decimos, che, qué bueno que está esta discusión. Les digo una sola cosa a los alumnos. Yo empecé a amar derecho laboral cuando la cursé. Aclaro, desde esa época, y de ahí decidí dedicarme a derecho del trabajo. Así que ojalá que podamos meter la misma semillita en algunos, digamos. Hiper interesante esa discusión. Y que ahora está aún más en discusión con este famoso proyecto de la mochila argentina y toda la bola. Tal cual. Es más, dentro de esas discusiones, leí una frase buenísima de un ex camarista de Buenos Aires, simplemente como frase, que decía, che, ¿por qué nadie planteó la inconstitucionalidad del régimen de la construcción si no cumple con el 14 bis? Uh-huh. Muy interesante. Todos nos ayornamos y lo aplicamos a la 22.50. Y una de las discusiones ahora es querer aplicar el régimen de la construcción al 100% de trabajadores. Para mí es una locura, ¿no? Pero me adelanto. Es una locura. Es una locura porque vos lo único que vas a lograr, y me adelanto con mi opinión, que estaría bueno que hagamos un foro de discusión sobre esto, es generar más diferencia, porque vos le vas a estar aumentando costos a las empresas. Y hoy el costo no es, lo caro no es despedir a un trabajador, lo caro es mantenerlo. Ese es el problema. Discutamos las leyes por aparte. Hasta el preaviso podemos discutir. Preaviso, 24013, 25323. Uh-huh. Ahora, no es caro despedir a un trabajador. Lo caro es tenerlo en nómina. Si vos con 4, 5, 9, 31 pagaste la indemnización. Pero bueno. Ojalá les resulte interesante a alguno. Ojalá, pero es que resulta interesante por el hecho, a ver, la lectura de todos los días es los diarios especializados, ámbito financiero, cronista comercial, cosas por el estilo, y estos son los temas que salen en primera plana. O sea, no estamos hablando de una cosa loca ni que no suceda. Esto es parte, y también parte del asesoramiento, porque tenemos que ir abriendo el paraguas para ver qué hacemos con el cliente. Así que queda ahí picando para el que le guste. Vamos con el 245, que es durísimo, vamos a tratar de hacerlo sencillo. Se los leo, permítanme que lo lea completo, así nos situamos y comenzamos a desmenuzar todo esto. Artículo 245, titulado normalmente como indemnización por antigüedad. Dice, en los casos de despido dispuesto por el empleador... No, hagamos otra cosa. ¿Quién se anima a leerlo? Así no me escuchan a mí nomás. Yo, si quieres, profe. Dale, por favor, Sol. Bien, pero lo busco directamente en mi norma para no estar dependiendo de la filmina. Dale. Ahí está. Dice, indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año, o durante el tiempo de prestación de servicio si este fuera menor. Hasta ahí nomás. Muchísimas gracias. Bien. Tened la mano, así después seguimos. Bueno. Gracias. Fíjense que uno lo lee al pasar y cada una de esas palabritas nos va a llevar a un análisis en particular. Primero, estamos hablando de un despido dispuesto por el empleador. Otra condición, que sea sin invocar causa. Haya o no haya preaviso. Y ahí comienza. El empleador, abonará al trabajador una indemnización. Y acá empieza la fórmula, la tarifa que pone el legislador.
Dice, un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Con lo cual tenemos dos componentes. Tenemos un componente salarial, porque nos está hablando de sueldo, y tenemos un componente tiempo, porque nos dice tomando como año de servicio o fracción mayor de 3 meses. De la conjunción de ambos vamos a sacar un valor monetario de la tarifa. Componente salarial, componente tiempo. Y dentro de cada uno de ellos vamos a tener algunas cositas para analizar. Vamos a verlas. ¿Hasta acá se entendió esto? Sí, profe. Yo la única que te quedó en clase. Los otros 40 y pico están tomando el mate afuera. No, sí, profe, sí se entendió. Bueno, muchas gracias. Es para ustedes, no para nosotros. Así que, por favor, los que no se entiendan, nos preguntan. Decía, tenemos dos componentes en el 245. Un componente salarial y un componente tiempo. En lo que damos por llamar módulo tiempo, lo que estamos buscando es la antigüedad del trabajador, porque esa es la parte que va a multiplicar el componente salarial. El cuántas veces. Para calcular esa antigüedad vamos a computar todo el tiempo desde la fecha de inicio de la relación laboral. Y acá hablamos de tiempo efectivo de servicio y nos remitimos al artículo 18 y 19 que vimos en las primeras clases, donde nos decía que no importaba la modalidad de contratación, no importa si han sido pocos días o muchos, todo el tiempo de servicio a las órdenes de un mismo empleador, a los efectos de los derechos, suman. Con lo cual, cuando nos vamos a sentar a hacer una liquidación, lo primero que tenemos que ver es la fecha de inicio. Y ver si para atrás no estuvo ya declarado en la nómina con algún contrato eventual, un plazo fijo, que fueron quedando en el camino y después lo tomamos como indeterminado. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar el legajo y buscar bien la antigüedad. Se incluyen las suspensiones de la ley de contrato como tiempo de servicio, excepto los que son imputables al trabajador, las suspensiones disciplinarias, lo vimos la semana pasada. Y un caso que es no es complicado, pero que es muy interesante, es el de los reingresos. ¿Qué se entiende por reingreso? Un trabajador que se va, no importa la causal, salvo muerte porque no puede volver, se fue, volvió, se fue, volvió. Todo ese ir y venir no solo suma en la antigüedad, sino que en cada momento hay que analizar qué pasó y si se liquidó o no se liquidó una indemnización. ¿Por qué? Porque si no tenemos que aplicar el 255 y se los explico muy cortito y después lo leen del libro. Por ejemplo, arrancó en el 2004 y se fue en el 2008. Lo despedí y le pagué una indemnización, pongámosle 100.000 pesos. Arrancó en el 2019 y hoy decido despedirlo de vuelta, pongamos 2 años más. Lo que me dice la ley es, suma toda la antigüedad, aquellos años viejos más los años nuevos, multiplicarlo por tu base salarial, pero la indemnización a valor nominal que pagaste allá atrás, descontala. Con una garantía que dice que nunca podrá ser inferior a la que hubiese correspondido si ese reingreso no existía. Este es un caso, no sé si no lo llamaría especial, sí se da y más comúnmente de lo que uno quisiera, hasta que les explicamos a los empleadores de que ese ir y venir tiene una consecuencia y una consecuencia indemnizatoria. Ahí se les pasa la gana de tomarlo de vuelta. No quiero que se embarren con eso, pero no podemos dejar de tocarlo. Otro tema con la antigüedad, recuerden que dice la fórmula, un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. ¿A qué los hace acordar los 3 meses? ¿Dónde teníamos 3 meses? Periodo de prueba. Periodo de prueba, bien, Guillermo, está atento.
92 bis, ley de contrato. Entonces dice, el 92 bis dice, todo contrato por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba los 3 primeros meses y la disolución no traerá aparejada carga indemnizatoria sin la obligación de preavisar. Entonces, de acá saldría en principio esto. Si trabaja menos de 3 meses no corresponde indemnización. Eso lo dice la ley. Fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Zaguadi versus Sadaik, un plenario viejo, el 218, dice lo mismo. Para tener derecho a la indemnización del 245, tiene que haber prestado como mínimo más de 3 meses. 3 meses y un día. Pero, como todo tiene una excepción, no va a ser esta la excepción. Recuerden que habíamos dicho que en el periodo de prueba el empleador tenía la obligación de registro del contrato. Si no lo registraba, presumíamos que había renunciado al periodo, con lo cual habilitaría, y yo soy partidario de esa solución, de que si estuvo no registrado y lo despido, corresponde igual el 245, aunque el plazo haya sido menor a 3 meses. Y otra situación es la conducta prohibida también del 92 bis, cuando recontratamos un trabajador constantemente en periodo de prueba para evitar esa llamada efectivización. No son periodos de prueba reales, con lo cual todos esos pequeños periodos que los fuimos tomando, aunque no superaran los 3 meses, sí le correspondería el 245. Desde mi punto de vista. Pueden opinar distinto. Hasta acá con el tema. Sí, opino lo mismo que vos, Guille. Si no me equivoco, Zaguadi contra Sadaik fue previo a la existencia de la figura del preaviso. Sí. Perdón, del periodo de prueba, no preaviso. Sí. O sea, no existía el periodo de prueba en ese momento. Entonces la discusión era, tuvo 2 meses, ¿le corresponde o no le corresponde? Y para que sepan los chicos, un plenario es una doctrina obligatoria que ya hoy ni siquiera está vigente, pero nosotros nos van a escuchar hablar mucho de plenario porque son como faros, digamos. En cuerpos colegiados grandes, como es una Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, imagínense, tiene muchas salas y cada sala tiene su propio criterio. Cuando esa disparidad de criterios genera inseguridad jurídica, se reúne la sala y dice, vamos a hacer un plenario. Y de lo que decide ese plenario es de aplicación obligatoria para toda la sala, por más de que la sala que yo integro tenga otro criterio. Otra opinión. Pero lo que se hace es unificar un solo criterio. Entonces, ¿qué pasaba previo a la existencia del periodo de prueba? Había contratos de trabajo menores a 3 meses y había salas que decían sí le corresponde una indemnización y otras que decían no le corresponde una indemnización. Entonces juntaron todo y en Zaguadi versus Sadaik dijeron menos de 3 meses no hay indemnización. Pero porque no existía la figura del periodo de prueba. Si ustedes se fijan, el periodo de prueba es bis, 92 bis. Se fue agregado con posterioridad. Claramente hay una excepción ahora cuando el empleador no registra la relación porque renunció a ese periodo de prueba. Si renunció a ese periodo de prueba, despide. Y yo creo que nada, no decide nadie, pero creo que muy poca gente aplicaría Zaguadi contra Sadaik existiendo ya la figura del preaviso, del periodo de prueba, porque hablaba de una situación fáctica distinta. ¿Sí? Pero adhiero a tu solución, no me pasó todavía tener que plantearlo porque pasa esto. O está mal registrado de antes el contrato de trabajo, ¿sí? O sea, el trabajador venía prestando servicio, lo ponen en blanco hoy y le dicen, está a prueba por 3 meses, ¿eh? Y dentro de esos 3 meses lo echan. Entonces, la fecha real de ingreso en realidad es anterior. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué principio aplicamos? A ver si me están escuchando, ya los aburrí. Primacía de la realidad. Exacto. Entonces, ese periodo de prueba es anterior, o sea, ese contrato de trabajo es anterior, feneció el periodo de prueba no solo por el no registro, sino por el plazo del tiempo, y lo único que tenemos que demostrar es una fecha real de ingreso, digamos. Por eso no se da mucho esta situación puntual de solo en los 3 meses, digamos. Pero considero y adhiero totalmente a tu criterio, digamos. Genial. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que se va un poquito del tema? Que es, me quedó la duda de si un trabajador estuvo, 10 años trabajando en una empresa y después entra otra y sigue trabajando ahí, ¿esos 10 años previos se computan como su antigüedad
para las vacaciones y esas cosas. No, si es el mismo empleador, sí. Y ahí tenés fallos de, ya te digo cómo se llaman, de grupos empresarios. ¿Sí? Vos tenés una empresa X, lo tiene un tiempo y se lo saca de encima y lo manda a otra empresa que parece ser una distinta, pero es parte del grupo. Se ha fallado en esos casos que la antigüedad suma incluso la de la empresa anterior. Pero si son empleadores independientes que no tienen nada que ver uno con el otro, no se suman. Claro, y no se le paga ni antigüedad de acuerdo. No. Nada, bien, listo. Esa era mi duda. Genial, perfecta la pregunta, muy buena. Bueno, hasta acá terminamos con el módulo de antigüedad. Creo que es el menos complejo. ¿Sí? Creo que es el menos complejo. Y nos metemos en el módulo salarial, lo que la norma o nosotros venimos a llamar la base, sobre qué vamos a multiplicar el tiempo. Y dice un sueldo. Y después dice mejor remuneración mensual, normal y habitual. Entonces tenemos que entender qué quiere decir remuneración, qué quiere decir con mensual, qué quiere decir con normal y qué quiere decir con habitual. Desde ya le digo que no son lo mismo, porque si no, no tendría sentido que esto esté planteado de esa forma. No se escribió nada sobre esto, ¿no? Nada. Todos los libros que tenemos en la biblioteca están... No se escribió nada sobre esto. Estas 4 palabritas no generaron nunca ningún conflicto. ¿De qué estamos hablando? No sé qué hacemos acá el viernes. Totalmente. De hecho, yo creo que es una situación que el día de hoy no está zanjada completamente. De hecho, vamos a leer jurisprudencia de distintas provincias, de la misma Cámara. Dice, como le dije a un cliente el otro día, ninguna situación está zanjada nunca, porque si no los abogados nos quedamos sin trabajo. Excelente. La mejor respuesta. Claro, ninguna situación nunca está zanjada, digamos. Algo hay que encontrarle, si no nos quedamos sin trabajo los abogados. Y me parece fantástico, porque nosotros vivimos buscando justamente encasillar las cosas y nos cerramos, cuando en realidad tendríamos que hacerlo al revés. La forma de pensar que ustedes tienen desde la profesión es fantástica. Claro. Fantástica. Pero bueno, es que ustedes se afirman en números, Guille, y los números son cosas más exactas, entonces eso creo que por eso van por la perspectiva de que les cierren los números. Y en el caso nuestro, como es de ciencias sociales, la carrera tiene otro enfoque, esto de poder discutir y de que una parte de la biblioteca esté a favor de una postura y la otra a favor de la postura contraria, como si fuese un blanco y un negro, ¿no? Claro. Y lo interesante de esa discusión es que ambos tienen fundamento. Porque no es que ninguna es arrancada de los pelos, no es que estamos hablando de cosas y vos decís, no, esto no tiene lógica. No, tiene lógica, pero bueno. Y ahí es donde entra la subjetividad, digamos, del analista. Pero para los abogados nunca está zanjada, porque si no sería muy aburrido. Si no, seríamos contadores. No nos digan aburrido. Hay muchos chistes, ya algún día se los contaré. Sí, por favor. Hagamos un cafecito algún día solamente para contar los chistes. Los chistes de contador. Bueno, sigamos entonces. Decíamos, vamos a ver el módulo salarial. Remuneración. Esto lo vimos y es la unidad 4, la que ustedes ya rindieron, la que ya aprobaron, y por eso seguimos acá charlando. Volvemos al concepto de remuneración, y estamos hablando del concepto de remuneración para la ley de contrato de trabajo. ¿Estamos? Es decir, que si yo voy a hacer el análisis, tengo que sacar los conceptos que no tienen esa naturaleza. O sea, cuando yo me pongo a revisar los recibos, porque esa es la base material para el cálculo, si yo veo por alguna razón que algún caso muy aislado queda de pago de asignaciones familiares, si veo que se han agregado beneficios sociales en el recibo, las indemnizaciones por cualquier causa, todo eso, como es no remunerativo, no tiene que formar nunca la base de cálculo del 245, hay que sacarlo. Ese es el primer concepto, remuneración. Y insistimos, bruta, nunca neta. Mensual. Y acá empieza el tira y afloje, que creo que es el concepto de los 4 el más complejo para poder tomar una decisión.
Para Grisolía dice, que es el libro que ustedes tienen, que les habíamos sugerido la lectura, no se debe incluir en la base aquello que siendo remuneración, o sea, ya pasó el primer filtro, no se liquide y percibe en forma mensual y pone como ejemplo una gratificación anual. Entonces dice, si el legislador está poniendo mensual, lo que quiere decir es lo que le hubiese correspondido en un mes normal de trabajo. ¿Sí? Y acá estamos hablando de periodicidad de devengamiento y él le agrega percepción, como que si fueran de la mano las dos cosas. Bajo ese criterio de mensual, la jurisprudencia no unánime, pero sí mayoritaria, dice que no deberíamos computar en esa base, o sea, deberíamos sacarlo del análisis, gratificaciones extraordinarias, salvo que estén previstas todos los meses y se paguen todos los meses, con lo cual cumple normalmente con remuneración mensual. El aguinaldo, que esta sí es una discusión de bastante tiempo, si forma parte del aguinaldo o no del 245. ¿Por qué? Ya vimos aguinaldo, remuneración en la unidad 4. Lo que estamos haciendo es un pago, 2 pagos semestrales. Pero cuando vimos, hablábamos de devengamiento. Y una parte dice, si esto se devenga todos los meses, aunque lo pagues semestralmente, ¿por qué lo vas a sacar de la base? Insisto, esta es la posición mayoritaria, no unánime. Yo en las liquidaciones que tengo que hacer no incluyo el aguinaldo y después obviamente el abogado del trabajador lo va a pedir. Veremos en qué manos cae. Y aquella... ¿Sabe qué dice que yo no lo pido justamente por esto? Porque yo considero que tiene que percibirse mensualmente. Yo no pido nunca el SAC y la incidencia del 245. El 245. Tiene que percibir mensualmente. Si no, no estaría el mensual, digamos. Si no, no existiría ese mensual. Claro. ¿Sí? Y si sería devengamiento mensual, todo se devenga mensualmente. Sí, no sé. Exacto. En rigor, de verdad, todo se devenga mensualmente. En Cualquier concepto. Se devenga por segundo de prestación o de puesta. Totalmente, o sea, todo se devenga, digamos, o sea, todo tiene la misma periodicidad de devengamiento en el mundo del trabajo, hasta una gratificación anual. Claro. Por buen desempeño. ¿Cuándo se devengó? Claro. Se vino devengando durante todo el tiempo. Todo el tiempo, totalmente. O sea, el mensual está claro, digamos que no es un devengamiento mensual porque no hay ningún concepto de devengamiento mensual, hay de percepción mensual. Perfecto. Entonces, por eso yo ni lo pido. Obviamente que se puede pedir, pero yo en esto me parece que también está la responsabilidad profesional de cada uno. Hay cosas que se piden y cosas que no. Yo esto no lo pido porque considero que no corresponde, digamos, porque adhiero a la postura de Grisolía en este caso. Perfecto, genial. Así que bueno, ahí resolvimos remuneración y mensual. Y los otros dos conceptos, normal y habitual, que parecen similares pero no lo son. El concepto de normal se refiere al monto del rubro. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es, fíjate, mirá, si no es un valor que se haya disparado por las nubes y tiene algún criterio de normalidad, los tenés que tener en cuenta. Ahora, si un mes específicamente venías pagando 200 de horas extra y pasó a 7.000, el concepto de horas extras, tómalo, pero no tomes el de 7.000, porque ese no es normal. ¿Estamos? Y el habitual, que tenga periodicidad, regularidad en el pago. Entonces, de este combo de remuneración mensual, normal y habitual, es la base que me pide el 245. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Lo vamos a ver con números, pero quiero ver si ha quedado claro. Profe, el jornalizado también entraría, digamos, su remuneración que percibe en un mes normal, digamos, aunque se le pague por semana o 15 días. Sí. El Bien. cómputo va a ser el mes por más que vos tengas ese corte quincenal. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Seguimos? Parece que sí. Fallo plenario, ya le habíamos comentado, José les explicó de qué
cómo funciona el fallo plenario. Este es Tulosay Alberto Pascual contra el Banco Central de la República Argentina. Dice este en particular, no corresponde incluir en la base salarial del 245 la parte proporcional del SAC porque no hay periodicidad mensual. ¿Está? Ahí tenemos también respaldo jurisprudencial a una decisión. Esto para que nos sirva como ayuda a memoria. El requisito principal para la percepción del 245, una antigüedad superior a 3 meses en el empleo. ¿Cómo se computa? Un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses. Es lo que vimos al principio. La base, ¿cuál va a ser? La mejor remuneración mensual, normal y habitual. Y dice, devengada en el último año, es decir que yo desde el momento del cese tengo que mirar 12 meses completos para atrás. ¿Estamos? Y si no llegó a cubrir los 12, hasta el tiempo de prestación de servicio. Si trabajo 5 meses, miro los 5. Si trabajo 8, miro los 8. O son los 12 o el tiempo menor de prestación. Sol, ¿te animas a leer cómo sigue el 245, por favor? Sí, profe. Tenemos. Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador. Al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante juntamente con la escala salarial de cada convenio colectivo de trabajo. Perfecto, hasta ahí nomás, muchas gracias. Cuando parecía que algo claro estaba, ¡pam!, viene esto. Dice, de aquella base que ya definiste, la mejor remuneración mensual, normal y habitual, de esa, nunca podrá exceder el equivalente a 3 veces un número que tira el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La hagamos corta. Eso está publicado en la página del Ministerio y son, en principio, deberían estar actualizados con cada escala salarial que se aprueba. ¿Sí? Lo que hace el Ministerio es sacar un promedio de remuneraciones del convenio, multiplicarla por 3 y decir, este es el tope. ¿Estamos? Aplicable a trabajadores convencionados. Fíjense, techo o tope. Ese tope está constituido por el cálculo que realiza el Ministerio, siendo un promedio de remuneraciones contenidas en el convenio. Lo que nos tiene que a nosotros prender la lamparita es que tiene que estar vigente al momento de la extinción, con lo cual deberíamos entrar a la página del Ministerio, buscar la última escala salarial homologada y dentro de la homologación va a estar publicado el tope. De hecho, es una lista inmensa de topes por cada convenio colectivo y por cada momento en que se hizo cada aprobación. Por ahí es bien confusa entenderla y leerla. Cuando les toque, me pegan el grito. Este dato, si cuando tomemos el parcial le vamos a dar el valor del tope, no lo vamos a hacer buscar. Lo que tenemos que hacer acá es comparar la base con el tope. La base es la que conseguimos de la remuneración del trabajador, la mejor mensual, normal y habitual. La comparo con el tope. Si es un tope, es decir que más que esto no, la que yo tengo que usar para el cálculo del 245 es la más chica. ¿Estamos? Si la mejor remuneración es menor al tope, tomamos esa como parámetro. Si por alguna circunstancia esa remuneración supera el tope, nosotros tenemos que utilizar el tope. Justamente funciona como techo, no me puedo pasar de eso. Al final les voy a mostrar un cuadrito resumen donde les voy a mostrar esto, capaz que un poquito más fácil. Lo que hacemos es obtener la base, mirar el tope y el menor de los dos es el que usamos para el cálculo.
También prevé un piso o garantía el 245. Lo dice, lo leo porque es cortito. Esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema del primer párrafo. Con lo cual nos está diciendo no puede ser nunca menor a una mejor remuneración mensual normal y habitual. Es decir, nos da un módulo tiempo, antigüedad. Nos da el módulo salarial. Después nos dice, del módulo salarial, compáralo con el techo y cuando vayas a mirar todo, revisa el piso. Con lo cual, estas son las cositas que a veces se nos escapan en los cálculos. O porque no las sabemos, o porque no tenemos ganas de hacerlo. En el ejercicio va a quedar claro. Les muestro esto. Tengo la base. Mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Con qué la comparo? Con el tope. ¿Cuál uso? El menor. El menor. Perfecto, Sol. A ese importe menor de ambos, lo multiplico por la cantidad de años computables, es decir, por el año o fracción mayor de 3 meses. ¿Estamos? De esa multiplicación, yo obtengo un resultado numérico en pesos. Años por plata, termina pesos. Y ese resultado es lo que me decía lo último, que lo compare de vuelta con la mejor remuneración mensual normal y habitual, que va a ser el piso, y que de ambas pague la mayor. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ese cuadrito, aunque parezca tonto, yo lo tengo impreso dentro de mi carpetita cuando tengo que hacer liquidaciones y lo tengo ahí pegado. Por lo menos me sirve de guía. Mejor remuneración contra el tope. La menor por los años, comparo con la mejor, se paga el mayor. Y con esto creo terminamos la parte esta teórica, si se quiere, y vemos el ejercicio. Esta es la pregunta clásica. ¿Qué se liquida en un despido sin justa causa? Y uno dice, el 245. Con el 245 arranca el problema. Tenemos que pagar todo esto. La remuneración por los días trabajados en el mes del despido, que es un concepto remunerativo, se los pongo ahí para que quede claro. El aguinaldo proporcional por la fracción del semestre trabajado, remunerativo, y empieza la indemnización por vacaciones proporcionales no gozadas y su aguinaldo, la integración del mes de despido, que ya lo vimos, y su aguinaldo, la indemnización sustitutiva del preaviso y su aguinaldo, y la indemnización por antigüedad. Lo de vacaciones no gozadas lo vimos cuando vimos vacaciones, pero lo vamos a repasar en el ejercicio. Pero fíjense cómo sería la liquidación final completa de ese trabajador despedido sin justa causa. Todo esto, si yo digo que la remuneración por los días y el saque proporcional es remunerativo, ¿qué tengo que hacer sobre esos conceptos? Tengo que hacerle las retenciones y las contribuciones patronales y son bases para el cálculo del SAC. Eso me genera duda, profe. ¿Por qué la indemnización sustitutiva del preaviso más el SAC? Si es un concepto no remunerativo. Bien, buenísima la pregunta. Juega de la misma forma, con el mismo criterio del preaviso, es decir, si vos dejás que el empleador, estás habilitado a despedir y sin justa causa y sin preaviso, vos lo que estás privando al trabajador es de haber seguido prestando servicios por un tiempo futuro, devengado remuneración y computado tiempo de servicios, y entre todos esos derechos está haber ganado el aguinaldo de ese tiempo. Cuando vos lo cortaste de prepo, lo que hiciste es que él no pueda computar ese tiempo a los fines del aguinaldo. Entonces, parte de la doctrina y la jurisprudencia dicen, no beneficiemos al empleador, vamos por el lado del trabajador, entonces computemos, a pesar de que es un concepto indemnizatorio, la partecita que corresponde de aguinaldo, tanto de las vacaciones como de la integración, como de la sustitutiva, porque es tiempo que vos le privaste de trabajo. Ese sería el fundamento, ¿sí? Claro.
Bien, profe. ¿Se entiende? Claro, en vez de constituir el SAC proporcional que hubiera devengado normalmente por haber seguido trabajando ese periodo, está contemplado dentro de esa indemnización sustitutiva o integración del Exactamente, exactamente. Por más de que son conceptos indemnizatorios y no remunerativos, esto es una construcción jurisprudencial. ¿Sí? Perfecto. Calculemos. Gracias, profe. Buenísima la pregunta. Lo vamos a ver en el ejercicio. Estamos hasta acá. Dejo de compartir esto. ¿Alguna pregunta? Así vemos el ejercicio. Contador, yo tengo una pregunta. Sonó. ¿No vamos a tocar el fallo Bisotti? Yo lo iba a dar. No me animé a tomarlo para el ejemplo. ¿Querés comentarlo? Me parece que es importante porque en nuestro sistema legal, que el control de constitucionalidad es difuso, no me pone a explicar cuál es la diferencia con una corte constitucional, pero en concreto que cada fallo solo se aplica para el caso y no para la generalidad de los casos, Bisotti tiene la particularidad que logró sentar una jurisprudencia que hoy se aplica pacífica. Y a mí me pasó de negociar indemnizaciones extrajudiciales y que se aplique Bisotti sin ningún tipo de problema. Es más, no hubo ni discusión en la aplicación de Bisotti. Buenísimo. Digamos. El fallo Bisotti, para que lo entiendan los chicos a grandes rasgos, era un trabajador o trabajadora, la verdad que siempre lo conocí como Bisotti, no sé cuál es el nombre, en el cual, cuando se tuvo que calcular la indemnización del artículo 245, el tope salarial era la diferencia entre la mejor remuneración normal y habitual y el tope era muy grande. Entonces don Bisotti o doña Bisotti dijo, este artículo es inconstitucional, porque la diferencia entre el tope salarial y la mejor remuneración normal y habitual es muy grande. Hizo todo el derrotero y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué dijo en concreto? Cuando se calcula una indemnización del artículo 245, se tiene que tener en cuenta la mejor remuneración normal y habitual y el tope. Si la diferencia entre la mejor remuneración normal y habitual y el tope es confiscatoria, deviene inconstitucional el tope y se aplica la mejor remuneración normal y habitual. ¿Confiscatorio cuándo es? Cuando es superior al 30%, Guille. 33. Al 33%. Esa es la siembra. Es decir, esto se da en casos muy puntuales, pero por ejemplo, ¿dónde se da y sí se aplica y por qué lo traje a colación? En la minería. Y nosotros tenemos empresas mineras en Jujuy. ¿Por qué? Porque los no convencionalizados tienen sueldos muy, muy altos y el convencionalizado tiene buenos sueldos, pero tampoco son exorbitantes. Entonces, el tope es un promedio de todas las remuneraciones del convenio. Entonces, esto es importante. Cuando la diferencia, ¿sí?, entre la mejor remuneración normal y habitual y el tope es superior al 33%, que es el criterio básico de confiscatoriedad de la Corte, incluso en materia de impuestos, lo tienen que haber visto en impuestos a este tope, deviene inconstitucional el tope y se tiene que aplicar la mejor remuneración normal y habitual. Se da acá en Jujuy, por eso lo traigo a colación, al famoso fallo Bisotti. No sé si quieren agregar algo más. Van a empezar la típica pregunta, ¿y si el 32? ¿Y si el 34? Claro. Es así. Si el 32, no es inconstitucional el tope. Exacto. Si el 34, el 33 o el 34, es inconstitucional. Que estamos en una situación de injusticia. Pero toda norma, en algún lugar, termina siendo injusticia, porque las normas que hacen regulan generalidades. Totalmente. Entonces, se da esa particularidad. Si el tope es equivalente al 32%, o sea, la diferencia del 32% no es inconstitucional. Si el 33% sí. O sea, por un punto,
esa persona, y encima no es que se paga el 33, se paga el total porque es inconstitucional la norma, entonces no se aplica el tope. Claro. Entonces esto te tiene que entender. Al no aplicarse el tope, no es que se aplica 64, 65, 66, no, se aplica directamente la mejor remuneración normal y habitual. O sea que el trabajador que tiene una remuneración menor, que esté cerca de ese tope, se va a encontrar siempre limitado por esa... No, Sol, estamos hablando de remuneraciones muy altas. Estamos hablando de remuneraciones muy altas. Porque Claro, los por eso, topes... pero el que lo supera al final termina cobrando más porque termina cobrando completa. Claro, es que eso dijo la Corte, eso dijo Bisotti. Eso dijo Bisotti, que si la diferencia entre la mejor remuneración normal y habitual y el tope es confiscatoria, esa norma, en ese caso en particular, es inconstitucional. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque se aplica hoy en día. Y a mí les vuelvo a decir, no me ha tocado ni discutirlo a Bisotti, ¿no? Nos sentamos en la mesa y yo dije, la mejor remuneración normal y habitual es 100. Y los miré y dije, ni se ocurran, no hablamos de tope, ¿no? No, Bisotti, listo, es 100. Y de ahí seguimos para adelante, digamos. Ahí seguimos para adelante. Bien. ¿Sí? Compartí, es Carlos Alberto Bisotti. Ah, mira, es un trabajador. Es un trabajador. En el Como ahora está la virtual voy a ministra compartir Bisotti, el uno PDF. se confunde. Es igual que el mismo apellido de la ministra de Salud actual. Yo no sé si se escriben igual. No sé si uno tiene Tenés razón, el mismo apellido pareciera. No sé si este tiene 2 Z. No pero sé tiene si una sola T, y la Bisotti ministro creo que tiene doble T. 2 T. Ah. Suenan igual, ¿no? A ver, para que Sol se quede tranquila, en principio todos los trabajadores convencionados, nunca su remuneración puede pasar el tope porque el tope es 3 veces el promedio de remuneraciones de convenio. Entonces vos imagínate, Sol, que si vos cobras el sueldo más alto de tu convenio, nunca lo vas a pasar tampoco. Claro. Siempre que seas Bien. convencionalizado. Acá estamos hablando de los fuera de convenio. Exactamente. Ah, bien, porque yo digo, al final... Pero ¿qué pasa? A los fuera de convenio se le aplica el mismo tope. Digamos, a los fuera de convenio se aplica el convenio de la actividad para el tope. Claro. Por eso puse el ejemplo de la minería. Por ejemplo, si el tope de la minería son 250.000 pesos, que no creo que deba ser menos de eso, Guille. No lo revisé, pero no debe ser menos de eso el tope de la actividad minera. Claramente hay gerentes o subgerentes que cobran 300, 400, 500.000 pesos por mes. Sí. Claramente y es un sueldo habitual para cargos gerenciales en materia minera. Ahora, se lo pongo con números para que ustedes lo vean, para que entiendan dónde surge la inconstitucionalidad. Imagínense, gerente contable de la minera, sueldo, mejor remuneración normal habitual, 500.000 pesos. Tope, 250.000. ¿Es confiscatorio o no es confiscatorio? ¿Es constitucional que ese trabajador, su indemnización se pacte con un tope y no con la mejor remuneración normal habitual? Eso es lo que se preguntó la Corte. Exacto. Y la Corte dijo, es inconstitucional. Y el concepto que lo has dicho, el de confiscatoriedad, viene del derecho tributario. Del derecho tributario. Por eso lo traje a colación a propósito, porque los chicos tienen que haberlo visto en impuestos, al criterio de confiscatoriedad de la Corte. Pero en esos casos se da Sol, te vuelvo a decir, un gerente que cobra 500.000 pesos y el tope es 250. Claro, sí, ya entendí. Lo estás matando, digamos, en términos jurídicos. Y ahí vuelvo a lo mismo, a que ninguna discusión está zanjada para los abogados. Si Bisotti no hubiese visto un abogado que entienda que la situación no estaba zanjada, no se hubiese planteado el famoso fallo Bisotti, que lo recomiendo, es un fallo hermoso para leer. Sí, yo se los voy a compartir en el aula Hermoso virtual. para leer. Cuando la Corte todavía entendía que el derecho laboral, el principio de progresividad de las normas, digamos, y la justicia social. Ahora no lo entiende así, pero bueno. Cambió el criterio. Otros vientos. Otros vientos. Bueno, vemos el ejercicio, así los desocupamos. El ejercicio tiene números reales, pero ajusté la causa del cese para que podamos ver todas estas alternativas. Si descubrimos algún error en el camino, me ayudan colegas y alumnos y lo resolvemos.
Les muestro. Este caso es, ¿se acuerdan que les habíamos comentado el miércoles de una chica que había fallecido y que tuvimos que hacer el pago de la indemnización del 248? Bueno, este es la planilla salarial de ella. ¿Vamos? Esto me lo tiró como resumen ya el sistema de liquidación. Fíjense, acá les muestro, hago el corte para que no... Guille, un alumno pregunta si vamos a ver el cálculo de indemnizaciones agravadas. Es que el agravamiento no difiere del cálculo principal. Claro. Por eso que vemos el 245. Porque uno me dice, ¿y la reducida del 247? Sí, pero el 247 te dice que es la mitad del 245. Claro, es entonces, la base de cálculo del 245. Claro, por eso vemos el 245. Al obtener la base solamente se multiplica después el número, digamos. O lo divides si es reducida O lo dividimos, claro. Sí. Tal cual. Bueno, les muestro. La chica había ingresado a la empresa el 1 de marzo del 18, fechas reales, con alta real, con movimiento real, no trabajó antes, primer contrato, todo por derecha. Fecha de cese el 13 de julio, el día del fallecimiento, pero en este caso lo vamos a tomar como un despido sin preaviso y sin justa causa, el 13 de julio. Ahí hicimos el corte. Perdón que intervenga, chicos, presten mucha atención porque esto es de cajón pregunta examen, ¿no? O sea, este ejercicio va seguro al examen, ¿no? Le estamos avisando, va seguro esto. O sea, más complicadito, menos complicadito. No importa, pero esto va segurísimo. O sea, yo me acuerdo que tenía un profe que cuando vos decías, chicos, esto va a pregunta examen, tomen nota. Claro, acá tienen que hacer los ejercicios. O sea, esto no hay duda que este ejercicio, uno así, va al examen. Estamos avisando, ¿no? Y el que avisa no traiciona. Totalmente. Bueno, vamos a ver. Insisto, son valores reales de un convenio colectivo, el de farmacia. La fecha de cese que hemos puesto es el 13 de julio, despido sin preaviso y sin justa causa, con lo cual deberíamos pagar todo lo que hemos visto. Preaviso, integración, vacaciones, aguinaldo, días trabajados y la indemnización por antigüedad. El combo completo. Siendo el 13 de julio la fecha de cese, lo que me va a tirar el sistema primero es todo lo que pasó antes. Junio 2021, que lo tienen pintado en verde, a julio 2020. Y ahí tengo los 12 meses que me pide el 245. ¿Vamos? Primer dato. Son meses completos que tengo que mirar para atrás. Para el 245, y acá les dejé al costado, tengo que hacer el análisis. Remuneración mensual, habitual, normal. Y en ese orden. Entonces, yo agarro esta planilla cruda como está, y lo que tengo que hacer es este análisis. Si es remuneración, si es mensual, si es habitual y si es normal. Y algo que a mí me ha servido mucho es que el análisis se hace por cada uno de los conceptos. Entonces, yo analizo el básico y me hago las 4 preguntas. ¿Es remuneración? ¿Es mensual? ¿Es habitual y es normal? Sí. Entonces tomo el mejor. ¿Se entiende esto? Lo vamos haciendo progresivo, pero por concepto. No tienen que agarrar la columna de remuneración bruta o el rengloncito del recibo y no mirar cómo está compuesto. Si no, ese es un error de base. Vamos a ver qué se liquidó y vamos a analizar uno por uno. Por eso esto es complejo. Si no, lo hace cualquiera. Yo voy a la columna de básico. Reviso lo de los 12 meses. Primero, el básico, ¿es remuneración? Sí. Sí, sin ningún tipo de duda, es un sí clarísimo. ¿Es mensual? Sí, se cae de maduro. En este caso particular, por el convenio colectivo de farmacia, y acá es mensual. El típico caso de remuneración mensual y encima cumple los requisitos de ser habitual y normal. El básico es indudable que forma parte de la base.
De acá, de esa columna, ¿cuál es el valor que tengo que tomar? Los 45.924,90. Correcto. Esa es, respecto del básico, la mejor mensual, habitual y normal. Profe, disculpe. Sí. La fecha va o sea, de despedida en junio para atrás. Sí, porque vos tenés que ver los 12 meses previos al cese. Porque vos vas a tomar periodos completos. Si vos tuvieses que mirar julio, deberías liquidar julio y mirar solamente los 13 días que trabajó. Con lo cual tu cálculo sería solamente por medio mes. Por eso te manda que miren los 12 meses previos completos. O el tiempo menor de servicio. ¿Sí? Debe ser que sí. Profe, esta banda, ¿entendés? Esa tabla que tiene primero los 6 meses del 21 y después los otros 6 meses del 2020, digamos. Se las hago fácil. No me interesa. Si yo puedo ver los 12 meses para atrás, no me importa el mes que sea. Yo lo que tengo que buscar es el mejor. Ahí la ven más clara. Claro. Sí, porque yo digo, ay, Dios mío, ¿qué estamos viendo acá? Hasta que me puse a ver que había sumado los meses del año anterior, después, digamos. Bueno, a ver, yo les dije, esta tabla la saqué de mi sistema de liquidación y me la tira así. O sea que yo tengo que acostumbrarme a leer la información que yo proceso. Yo se los voy a dar, obviamente, cuando armemos el parcial con los profes va a ser más sencilla. Pero lo que voy es que cuando trabajamos en serio, esto es lo que vemos en serio. ¿Estamos? Vamos, no le hagamos caso. Veo de junio 2021 para atrás. Listo. El básico. ¿Cuál es el mejor? 45.994,90. ¿Estamos? Vamos a la columna siguiente. Y esa columna me totaliza el concepto de antigüedad y el concepto de feriado o plus feriado. La pregunta es remuneración? Sí. Sí, es una adicional la antigüedad. Y el plus feriado o el feriado trabajado vienen de la mano del básico, indudablemente. ¿Hay liquidación y percepción mensual de esos conceptos? Sí. Sí. Los conceptos que estamos viendo, si yo los tomo a todos, ¿cuál es el más alto? El 6080. El 6080. La pregunta es un concepto habitual? Sí, dan los 12 meses. Bien. Está liquidado los 12 meses, es habitual. ¿Es normal el importe, el monto? No, porque los otros meses no la percibe tan alto eso, digo. Bueno, ese es el primer análisis. Ahora, si yo lo comparo con el básico y sé que la antigüedad es un porcentaje sobre el básico, si yo miro que acá el básico es 35 y por eso pago 3.400, pero cuando me voy a 45 pago 6.000, ¿es normal? Sí. Es normal. Distinto hubiese sido que en ese renglón, no sería el caso de la antigüedad entra de cajón también, porque siempre va de la mano del básico, con lo cual no puede ser un concepto ni anormal ni no habitual. Sería el caso, por ejemplo, yo acá no les he puesto horas extras, porque acá tendríamos que calcular un promedio, pero si yo pusiera 2.300 un mes, 3.400 otro, 3.020 otro, 1.657, qué sé yo. Y un mes se me ocurre y salió calculado 15.435. ¿Es remuneración la hora extra? Sí. ¿Es de liquidación y pago y periodicidad mensual? Sí. ¿Es un concepto habitual? Sí, estoy viendo que lo está pagando todos los meses. Pero el del 15, ¿es normal comparado con los otros? No. Entonces, ese se excluye de la base y tomo el mejor de los otros. En este caso sería 3.400. A eso va el normal. ¿Estamos? Que en el monto tenga relación con los meses anteriores y con la remuneración completa. Si por alguna cuestión se dispara,
a ese importe no lo tengas en cuenta, pero sí el concepto. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Volvemos al caso de base. No hizo horas extras y no las pagamos, con lo cual el análisis de promedios no hay que hacerlo. ¿Qué más tengo liquidado? Lógicamente, estábamos en junio, estaba liquidado el aguinaldo y estaba liquidado el aguinaldo de diciembre. ¿Vamos? Aparte, en el mes de, creo que esto era marzo, estaba liquidado el plus vacaciones. ¿Por qué? Porque se tomó las vacaciones en el mes de marzo 2021 correspondientes al año 2020. La pregunta es, ¿el aguinaldo es remuneración? Sí. ¿Es de periodicidad y pago mensual? No. No. Lo hemos dicho, no lo tengo en cuenta. ¿El plus vacacional es remuneración? Sí. Sí, pero ¿es mensual? No. No va. Con lo cual, lo único que nosotros llegamos a computar como mejor remuneración mensual, normal y habitual es el básico por 45 y el concepto de antigüedad y feriado de 6.080,53. Ahí tienen como mejor remuneración la suma de esos dos conceptos. Esa es la mejor remuneración mensual, normal y habitual de esa liquidación real. ¿Se entendió esto? Esto es la esencia. Los escucho. Escucho cómo se están golpeando la cabeza contra la computadora o el celular. Preguntas. Profe, no entendí los 6.080. Los 6.080 tienen el concepto de antigüedad y el del plus feriado. ¿Sí? Cumple con todos los filtros. Nada más que de esa columna nosotros tenemos que tomar la mejor. La mejor de los 12 meses es justo el de 6.080. Perfecto, ¿Sí? ahora sí lo entendí. Buenísimo. Y fíjense que estoy tomando, ahí se los marqué en distintos renglones solamente para que se den cuenta de que hay que analizar concepto por concepto. Acá también el básico era de 45.994,90. ¿Otra pregunta? Profe, entonces el aguinaldo con el plus vacacional nunca lo tendríamos que considerar, ¿no? No. O sea, que no cumple con lo de normalidad, No cumple con el de mensualidad. mal de mensualidad. Exacto. Y el de horas extra, ¿eso lo vamos a ver o...? Eso queda de tarea para la casa. Y probablemente, si me gustaría que hagamos un ejercicio, o yo dejarles planteado uno donde hagamos un promedio. ¿Sí? Pero no quiero embarrarlos todavía con eso hasta que esto no quede claro. Cuando esto me digan ustedes que estamos bien, recién hacemos algo más complicado. Esto es re fácil. ¿O no? Es que yo creo, Guille, que si no practican, es cuestión de práctica. O sea, lo que ustedes tienen con los números es la práctica. Cuando más practico, cuando más calculo indemnizaciones, ahí voy a cerrar los márgenes de errores. Exacto. Es práctica, son horas de vuelo. A ver, el único inconveniente que nosotros tenemos como profesionales es que este tipo de cálculos en los libros jurídicos no están planteados de esta forma. Totalmente. O sea, ese análisis de concepto por concepto, Claro. ningún libro lo tiene. A nosotros nos dicen, la mejor remuneración mensual normal y habitual es, calcule. Así es. Sí, tal cual, nosotros no lo planteamos así rubro por rubro. Imagínate que eso que vos acabas de mostrar es realmente práctica del contador. Exacto. Si han leído lo de Grisolía hace eso. La mejor remuneración mensual normal y habitual es 70.000. Listo, calcule. Claro. Ah, claro, pero el trabajo previo, que es el de desgranar esa remuneración, es el que estamos viendo. Totalmente. ¿Se entendió hasta acá? Fíjense, Sí, profe. no es complicado cuando uno lo empieza a ver así. Y cuando lo llevemos al número de la indemnización, creo que no va a ser demasiado. Este numerito es el que yo quería. ¿Estamos? La mejor remuneración mensual, normal y habitual. Quedó en 52.075,43. Que por casualidad coincidió con la remuneración del mes de mayo 2021 de esta chica. Casualidad.
Vamos a la pestaña siguiente. Esto sí lo vamos a subir a la página. Todo en realidad. Sí, vamos a hacer antigüedad primero, así les queda cerrada la idea. Dijimos, teníamos el módulo salarial, ya está resuelto. La mejor. Remuneración mensual normal y habitual. El módulo tiempo entró en el marzo del 18 y cortamos en julio 21. El tiempo de servicio es 3 años, 3 meses y 13 días. ¿Cuánto tengo que computar a los efectos del 245? Ahí lo tienen. 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser año o fracción mayor de 3 meses. Si hizo 3 meses y un día, ya es un periodo completo más computable. Ese es el primer dato. Y después volvemos al cuadrito que les mostré al final del Power. Este importe de 63.000 es el tope publicado. ¿Sí? Lo busqué, agarré la escala, la tablita, ese es el tope. La mejor de la chica es 52.075,43. ¿Qué me decía respecto del tope? Toma el menor. Ahí tienen. El 52.075, que sigue siendo la mejor. A eso se lo multiplica por 4, que son los 4 periodos computables. Y después lo que tenemos que hacer es comparar ese valor ¿con qué? Con la mejor remuneración mensual normal y habitual que funciona como piso. ¿Cuál es la mayor? La que hicimos este cálculo. Con lo cual, la indemnización por antigüedad, el mayor de ambos, es el que se paga por el 245. ¿Se entendió cómo es el juego de remuneración? Tengo mis datos crudos. Depuro los conceptos. Limpio qué es remuneración, qué es mensual, qué es normal, qué es habitual. Los que pasaron el filtro se suman y esa es la base. Busco el tiempo de servicio. Multiplico, comparo. El 245 para este caso era de 208.301,72. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Buenísimo. Por ahí uno cuando lo quiere ver desde la teoría pura se puede complicar un poco, pero en números no es tan difícil y tiene este procedimiento. Si más o menos en la cabeza entra en etapas, está cerrado. Ese 208 es un renglón en la liquidación. Les muestro la liquidación para que vean que es solo un renglón. Indemnización por antigüedad del 245, 208.301,72. Todo eso que analizamos es solamente por ese único concepto. Y nos está faltando todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? Integración mes de despido. ¿Por qué? Porque lo despedí el 13 y se supone que el cierre del mes es el 31. ¿Qué tengo que hacer? Ver cuánto valía el día para ese mes, para el mes de julio 2021, y multiplicarlo por la cantidad de días faltantes hasta la finalización del mes. El valor del mes, fíjense que sale, ustedes lo tienen acá como traído al dato desde liquidación final. Los 13 días trabajados se liquidan normales y la antigüedad es el 11%. Este es un cálculo especial que hace farmacia. La cuestión que esos días restantes, los 17, tienen que valer lo mismo que estos 13. Unos como remuneración, los otros como indemnización por integración. ¿Se entendió eso o se complicaron? Sí, se entendió, profe. Genial. Con lo cual... Solamente es Profe, yo no entendí, ¿puedo volver a explicar? Vamos Sí, de yo vuelta. también, profe, me mezclé. Bien.
está bien que se mezclen. Lo voy a plantear distinto. 2.45 lo dejamos cerrado, ese quedó claro. Nos vamos a pasar unos minutitos de la hora, pero no quiero que se vayan sin que lo veamos. Se la aguantan un rato. Sí, nos pasamos, no hay drama. Tenemos, lo primero que tenemos que hacer en la liquidación es, recuerden el cuadrito resumen que les puse al final. Los días trabajados, el aguinaldo, después los indemnizatorios, vacaciones, integración, preaviso y 2.45. Entonces yo tengo que liquidarle primero los 13 días que trabajó, normales, como si no hubiese pasado nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El sueldo mensual, o el básico, que es como estaba puesto en la planilla, por los 13 días. Fíjense, traigo el valor del básico, lo divido en 30 y lo multiplico por 13. Sencillo. La antigüedad se multiplica, para este ejercicio era el 11% directo sobre el básico, con lo cual el cálculo es 11% sobre un básico de 13 días. ¿Estamos? Eso hay que pagarle a ella por trabajar del 1 de julio al 13 de julio. ¿Qué más pasó? El 9 de julio en el medio, el feriado no trabajado, el plus. Sumo los dos y lo divido en 150, que era la fórmula simplificada. El plus, 147 pesos. Y lo otro que falta calcular remunerativo es el aguinaldo proporcional hasta el día 13. Hasta junio calculamos el semestre completo. Lo único que nos queda del segundo semestre son 13 días. Y cuando vimos aguinaldo, en una de las pantallas estaba, porque me encargué de hacerla y de colocarla, que cuando trabaja menos de un mes, lo que hacemos es calcular directamente la 12ª parte de la remuneración. Entonces sumo básico, antigüedad, plus feriado y divido en 12. Ese es el aguinaldo proporcional de los 13 días. Hasta ahí yo tengo la remuneración bruta y remunerativo. Sobre esos 24.000 pesos voy a tener que hacer los descuentos. 11, 3, 3 y sindical. ¿Hasta acá estamos bien? Esto no es nada nuevo, ¿no? Esto es lo que vemos en unidad 4. Liquidar la remuneración por 13 días. Sí, sí. Ahora me di cuenta, profe. Perfecto. Ahora volvemos a la parte indemnizatoria. Ya hicimos la indemnización por antigüedad. La tildemos. Y empieza el baile. Vamos a ver integración mes de despido primero. ¿Más baile todavía, contador? La pucha. Y es complicado. Es complicado porque quería que estén todos los supuestos. Si les daba solo el 2.45, en el parcial les pedía integración y no. Arrancaban la cabeza. Ahora podemos pedir cualquier cosa en el parcial. Integración mes de despido. ¿Qué tenemos que pagar? Los días restantes hasta el fin de mes. ¿Cuántos días quedan? 17. 17 días calculados sobre el bruto. Si yo ya acá tengo el valor de los 13, que es la suma de básico y antigüedad, no el plus. ¿Qué hago? Sumo, divido en 30 y multiplico por 17. Simplemente eso hicimos para calcular el valor de un día normal. La integración mes de despido es el valor del día por los 17. Ese es el importe. Y decíamos, y el aguinaldo sobre eso, la 12ª parte. Eso es, o son dos renglones más en la liquidación. Integración y SAC sobre integración. Este concepto es el más sencillo. Es como, si fue el corte del 13, yo liquido como si no hubiese pasado nada hasta el 30, con la diferencia de que no tengo que hacerle descuentos y le tengo que calcular esa porcioncita de aguinaldo. Nada más. ¿Se entiende? Si no entienden, van a tener que estudiar 3 veces más. Los escucho. La última parte no se entendió, profe. ¿Cuál? ¿La integración? Sí.
volvemos a la teoría. Si hago una extinción en un día que no coincida con el último día calendario del mes, tengo que pagar como indemnización la integración por los días faltantes. Si el cese fue el 13, me quedan 17 días para el fin de mes. Estamos estandarizando en 30. Entonces tengo 13 días trabajados, que es lo que pago por vía del básico, y tengo 17 días pagados como integración del mes de despido. En integración mes de despido, lo que estoy calculando es el básico y la antigüedad por los 17 días. Eso es lo que estoy calculando. La única diferencia con el básico y la antigüedad de arriba es que acá no llevan descuento. ¿Sí? A eso simplemente le sumo el aguinaldo, el dividido 12, la 12ª parte. Integración es el más sencillo. Los días que faltan. La sustitutiva de preaviso, y estas se las hice fácil. El plazo de preaviso es de 1 mes por la antigüedad. Dijimos eran 3 años, 3 meses y 13 días. O sea que es de 1 mes el preaviso. ¿Sí? La antigüedad es menor a 5 años. Se supone que yo debería hacer o mirar la liquidación del mes de agosto, que es el mes que está por venir, que es el que yo debería haber preavisado. Como no hubo cambio de escala, hago lo mismo. Básico, antigüedad, feriado, y eso me da un total de remuneración. Pero la indemnización sustitutiva de preaviso es no remunerativa, con lo cual va a nivel de no remunerativo junto con su aguinaldo. Y lo único que me queda son las vacaciones no gozadas que ustedes ya saben calcular. Ahí tienen, cuando abran el Excel para no demorarlos más, tienen hecho el cálculo de los días que corresponden y tienen el detalle de dónde sale el valor. Esto creo que no lo corregí porque tenía una modificación en el importe. Calculen ustedes, a ver si llegamos a lo mismo, el valor del día y cuánto sería no gozada. Descuentos sobre lo remunerativo y la suma lineal de remunerativo, no remunerativo menos descuentos da el neto. Esa es la plata que yo tengo que disponer para pagar el día, el plazo para pagar la remuneración computado desde la fecha del cese, 5 días hábiles desde el 13 que es el corte. 317.000 pesos, 776,81. Yo entiendo que puede ser mucho, yo entiendo que puede ser un poco complejo, pero requiere de estudio y de que ustedes se sienten y lo vuelvan a ver. Al primero que se anime a preguntar y arme un foro de discusión del ejercicio, me encargo de darle una mano en el parcial. Al resto, nada. Ahí tiene la zanahoria, ¿eh? Y no es poco. No es poco. No es poco. No, yo voy a abrir el foro de dudas y consultas. Voy a subir bueno, vos, Guille, vas a subir el Sí. ejercicio, yo voy a subir la clase y el PDF del fallo, así que bueno, vamos avanzando, pero en el foro de dudas y consultas hagan conocer todas sus inquietudes, porque para eso está el foro. Dice Ezequiel si se puede volver a explicar de nuevo. Sí, vamos a hacer una clase, sí, no se angustien. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes lean bien el marco teórico para que después en el desarrollo de los ejercicios el concepto ya lo tengan bastante bien repasado. Tienen clase ahora, por eso se están yendo. Sí, Pamela. Profe, nos habían prometido, si mal no recuerdo, subir lo del parcial y lo del recuperatorio. Bien. Sí, yo tengo que subir lo del parcial. Antes fin de nos ponemos al día. Sí, lo vamos a subir. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces... Cortamos acá. Cortamos acá. Listo. Repasen, estudien y podemos verlo de vuelta en una clase. Perfecto.
Así Muchas es. gracias, que Bueno, tengan chicos, buen fin de, buenas noches para todas. nos vemos, buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de para Chao, todos. Buenas noches, Chau, chau. Chao, profe.